de sus inquietudes mentales y noxiológicas. Hoy nos va a hablar de Picasso, sus mujeres e hijos, una conferencia que ya he impartido también en Salamanca en algún otro ámbito y que desde el conocimiento que yo tengo pues ha resultado bastante interesante. Hombre público, Picasso donde los haya, hombre con una vida pública bastante ajetreada y movida, y que de alguna manera indagar en su vida, no solo pictórica, que está hecho por activa y por pasiva, sino también personal, supone poder contrastar al artista y a la persona. Alfredo, muchas gracias un año más por colaborar con nosotros, por venir al programa a presentarnos y a ofrecernos tu conocimiento y tu trabajo de investigación. Ya se puede, ¿no? Bien, muchísimas gracias a vosotros y a los directores del curso, en primer lugar, por una presentación tan alabanciosa que han hecho de mí, que no me la merezco, por supuesto. Os agradezco muchísimo el que hayáis venido, porque la tarde no invita mucho a la cultura, invita más al chocolate. Veo que hay caras conocidas, somos ya viejos aquí, algunos, pero que hay también renuevo. Hay muchas personas que han empezado seguramente los 3 cursos con posterioridad incluso a nuestras jubilaciones de aquí, porque nosotros también nos graduamos en esta Universidad de la Experiencia pues de las promociones primeras. Yo concretamente lo hice en el 5, 6 y 7. Y luego ya han venido otros muchos compañeros y lo bueno es eso, que haya un renuevo, que haya gente con inquietudes. Ya sé que es una gota de agua en el Tormes, pero el que haya en Salamanca unos cientos de personas que tienen inquietudes son un germen para todo el radio familiar y toda la propaganda que se hace de la universidad, que da alternativas a no hacer una vida un poco triste. Yo creo que al final de la existencia, si uno se limita simplemente a ser un vegetal, es decir, a estar, digamos, haciendo sillón todo el día, el venir aquí ya y el oír hablar de diferentes cosas es interesante. Bueno, pues dicho esto, porque la charla es un poco larga, porque Picasso era muy mujeriego, entonces hay muchas de las que hablar. Vamos a empezar a hablar de Picasso. Todo el mundo conoce a Picasso. No vamos a hablar de la obra pictórica, ni aunque haya que tocarla de refilón. Habrá que decir alguna cosa de sus obras, porque la conferencia yo la enfoco un poco en cuanto a la relación que tuvieron sus mujeres, su familia, su ámbito, en su obra. Él, es una frase de esas conocidísimas, lo dijo una de sus mujeres, una precisamente que ha salido hoy en el programa de Saber y Ganar, Dora Maar. Dora Maar, que es la que le ayudó a pintar el Guernica, dice que Picasso, cuando cambiaba de mujer, cambiaba de estilo, de piso y de perro. Yo no sé de piso y de perro, tuvo muchos, sobre todo pisos y viviendas, pero de mujeres sí que cambiaba. Y es que hacía como un borrón y cuenta nueva. Bueno, pues uno de sus mejores biógrafos es John Richardson, un escritor historiador inglés muy bueno, muy famoso, que fue amigo suyo, vivió con él unos años y que ha hecho, dicen que la mejor biografía que se hará nunca sobre Picasso, porque es una biografía casi de su vida día a día. Son 4 tomos, ha escrito 3 ya, hay 2 traducidos al español, que he sacado yo notas de algunos de ellos, y luego tiene uno que se está traduciendo ahora y está escribiendo el 4. Este le conocía muy bien, porque luego las obras que se han escrito de él, debidas a sus mujeres, alguna de sus mujeres, alguna de sus nietas o nietos, o alguno de sus familiares, están afectadas de ese marchamo familiar que ya altera un poco la objetividad del relato. Él, en cambio, al ser un amigo, lo ve a una cierta distancia y le da caña. Hay veces que es duro con Picasso, concretamente en algunas de sus mujeres. Bien, esa frase la he cogido de él. Dice que su pintura eran sus mujeres y sus mujeres eran él. Tal vez las haya amado o tal vez no. Esto lo dice John Richardson. Pero no hay duda de que las deseó.
le hicieron entusiasmarse, expresar sentimientos que le provocaban y finalmente crear. Ellas fueron su arte, su referencia, su objeto de trabajo, el estímulo, aunque a veces la crueldad fue cruel con ellas. He dado ya esta charla 2 veces este año en Salamanca. Una vez ha sido en el Cruz Alfonso X el Sabio y otra vez en la tertulia de los martes de Rona de Alba. Y siempre al final, aquí también me gustaría que hubiese algún, si hay tiempo, algún pequeño comentario o alguna aclaración. Las que más evidentemente se ven motivadas son las mujeres, porque lógicamente esta es una charla femenina, sobre todo. Se habla de las mujeres de Picasso. Y se forman siempre 2 bandos, he visto en los 2 sitios. Aquellas que lo quemaban vivo, casi en una hoguera, que dicen que fue un egoísta, un maltratador, un violento y un aprovechado, etcétera, etcétera. Y las que no, las que se ponen un poco de parte de él y dicen que tenían ellas seguramente también su parte de culpa por ponérselo a Picasso demasiado fácil, por ir un poco en pos del héroe, en pos del artista, en pos del genio. Cada una de vosotras sacáis vuestras conclusiones, pero quizá quiero que valga la charla para que abundemos un poco más en el conocimiento de este gran genio. Él tenía un concepto de las mujeres, lo iremos viendo a través de frases, un poco misogíneo. Las mujeres son máquinas de sufrir, decía él. Tiene más frases, algunas un poco desagradables, que no las he puesto. Tuvo 12 fundamentalmente con las que tuvo más trato. De estas 12, con 4 tuvo relaciones de amantes o modelos. Con 8 no, con 8 tuvo relaciones serias, relaciones de varios años. Incluso con 2 estuvo casado y con 3 tuvo hijos. O sea, que Picasso es un hombre con el que en su relación con la mujer se puede escribir mucho de él. Aunque aquí están algunos retratos que les hizo, alguna fotografía de algunas, pero las vamos a ir viendo más adelante con más detalle. Estas son las 8 importantes a modo de resumen, con los años más o menos que vivió con ellas, porque claro, Picasso no dejaba hoy a una y empezaba mañana con otra, se solapaban unas con otras, es decir, estaba con 2 a la vez, o a veces incluso con 3 a la vez. Entonces, le complicaban mucho la vida, porque él tenía que vivir con las 3 sin que se dieran cuenta las otras 2, ¿me entienden? Y bueno, tenía que hacer 1000 malabares, mentir, como siempre. Siempre que hay relaciones extramatrimoniales hay que mentir, eso es evidente. Hacer trucos, trampas muy caras le salían además. Claro que ya ganaba mucho dinero entonces, cuando ganaba poco solo tenía una. Pero cuando ganaba ya mucho le tenía que comprar mansiones, palacios, castillos, pisos en París o pisos en la Provenza, que es donde él vivió fundamentalmente. Tengo ahí un esquema, por ejemplo, con la tercera, 1917-1927, se casó y tuvo con ella a su hijo Paulo Picasso, que es uno de los más conocidos. Con María Teresa Walter no se casó, tuvo a Maya o María de la Concepción. Dora Maar, que es la que ha salido hoy en Saber y Ganar, con François Gillot, que fue la única mujer que lo mandó a la mierda, hablando en claro. La única que le dijo un día, ahí te quedas. Estaban en Valldogis, en la Provenza, cogió a los hijos y las maletas y se marchó y le dijo, ahí te quedas. La única que le plantó cara a Picasso. François Gillot, Geneviève Laporte, que fue corta, una relación corta, aun porque le hacía poco caso, y luego la última, con la que se volvió a casar, la segunda, porque él se quería haber casado antes con otras, pero hasta que no murió la primera mujer, no le concedió el divorcio nunca, ni él tampoco lo quiso porque entonces tenía que repartir herencia y demás. Y entonces, con Jacqueline Roque, se casó ya muy tarde y fue en brazos de la que murió, en el 73. Los datos biográficos básicos son conocidos, están en la red, están en todos los sitios. Él se llamaba, un nombre muy largo, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad, era el nombre.
pero en rojo está el nombre de su documento, de su carnet, Pablo Ruiz Picasso. Era hijo de un profesor de pintura, de dibujo en la Escuela de Bellas Artes, José Ruiz Blasco, y de una mujer de ascendencia italiana, que es de donde viene lo de Picasso, que era María Picasso y López. Él cambió el apellido porque le gustaba más el Picasso de su madre que el Ruiz de su padre. Nace el 25 de octubre del 81 en Málaga y muere en Mugens, en la Provenza. La Provenza es la región del sureste de Francia, lo que da al mar Mediterráneo, y que es una región que está dividida en 5 departamentos, porque ahora Francia ha cambiado todo lo de las regiones y los departamentos, y tiene varias regiones. Picasso estuvo en varias, estuvo en Alpes Marítimos, estuvo en Bocas del Ródano. Él muere en Mugens, que está muy cerca de Niza, que era donde vivía cuando estaba ya malo, y está enterrado en el castillo de Bobernargues, que pertenece al Bocas del Ródano. Es allí donde está enterrado, que es aquel castillo que se ve al fondo y que no se puede visitar. Dice que desde niño él pintaba como Rafael, pero que le costó toda la vida aprender a dibujar como un niño. Esta es una frase muy interesante de Picasso, y quizá explique el arte de Picasso. Picasso es, por eso cuando se va a los museos de Picasso hay muchos que dicen, eso lo hace mi niño. Pues claro, es que Picasso pintaba como un niño. Porque si Picasso no hubiera pintado como un niño, no hubiera sido Picasso. Los primeros años son años de ajetreo, de andar de un sitio para otro. De Málaga se van a La Coruña, su padre lo destinan allí, tienen problemas económicos. Su padre luego es trasladado a Barcelona, y Barcelona y Francia van a ser las dos regiones en las que Picasso va a vivir más tiempo. Digamos que los historiadores hablan de las primeras obras de Picasso y las llaman Picasso antes de Picasso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son obras del Picasso que no es Picasso, sino que es un pintor, pues un pintor como puede ser hoy cualquier pintor bueno, pero que no es el genio de Picasso, que cambió la pintura. Y de estas obras, la primera hecha en una caja de puros, en la tapa de madera de una caja de puros, y es El Picador, la hace con 9 años, y su padre ya ve en él unas cualidades innatas para el dibujo. Y entonces, claro, lo matricula en la escuela y empieza a facilitarle. Está en una colección privada y es una obra muy codiciada, porque es la primera, claro, que se conoce. Este es el retrato que hace a su padre, que lo donó al Museo Picasso de Barcelona, que es totalmente figurativo, un retrato realista, un retrato pues bien hecho, y que ahí no se ve el Picasso conocido por todos por ningún lado. Está su madre, una mujer de mucho carácter, también hecha en ese mismo estilo. Esta es la famosísima obra que la gente no piensa que sea de Picasso, pero es de Picasso, Ciencia y Caridad. Es una obra en la que el médico atiende a una enferma moribunda, la monja le lleva al niño para que lo vea y se despida de él. El médico que atiende a esa moribunda es el padre de Picasso, le sirvió de modelo. Y este cuadro es un ejemplo de realismo social, de un movimiento pictórico que es el realismo social. Está también en el Museo Picasso de Barcelona. Esta obra, de las mejores de esa primera etapa, de lo que se llama Picasso antes de Picasso, es La Primera Comunión. Pero, como digo ahí, si Picasso se hubiera quedado en este estilo, jamás hubiera entrado en la historia del arte. No hubiera sido el hombre que vende los cuadros hoy más caros, muchos de ellos por encima de los 100 millones de euros. Dicen que cuando hizo este cuadro, su padre al verlo dijo que no volvería a pintar. Es una leyenda, pero que ya él no podía superar al hijo al ver este cuadro. Él, en los primeros años, que son la etapa de Barcelona, pues se hace un poco bohemio y va mucho, frecuenta mucho un antro, era entonces un antro de poetas y de artistas marginales, que se llamaba Los Cuatro Gatos, el Quatre Gat, que luego estuvo cerrado. Era un edificio de Josep Puig i Cadafalch, neogótico, que luego fue cervecería, cabaret, restaurante, y que luego estuvo cerrado y luego se ha vuelto a abrir ahora. Ahí es donde Picasso hizo las primeras exposiciones de sus obras con algunos amigos, como Carles Casagemas
y Pallarés y otros amigos y escritores de la, digamos, de la bohemia catalana, barcelonesa, antes de ir a París. Porque Picasso va a París en el año 1900 con motivo de la Exposición Internacional de París de 1900. Y va con otros dos amigos, con Carles Casagemas y con Pallarés, pintores como él. Y van a París y se quedan pues como un provinciano cuando va a la capital. Entonces París frente a Barcelona pues era la capital. Y van y se quedan asombrados de la Feria Universal y del ambiente, y dicen, nosotros nos quedamos aquí, porque ven que además la pintura allí está mucho más adelantada. Hay otras tendencias, estamos pensando que están allí Cézanne, está Van Gogh, está Gauguin, están todos los pintores impresionistas, de Seurat, etc. Y él, cuando ve allí las exposiciones en los salones de otoño, dice, aquí es donde puedo yo aprender. Y entonces, pero claro, no tienen dinero, van con un poco con el dinero que les prestan, y lo primero que hacen, pues es emparejarse con tres modelos, porque un pintor lo primero que tenía que tener era una modelo, para que posara por el día y por la noche durmiera con él, que eran para Picasso Odette, Louis Lenoir, para Carles Casagemas Germain, Laurent Gargallo, y para Pallarés se llamaba Antoinette. Pero mira por cuánto Casagemas se enamora como un tonto de la modelo suya, y él pues era un pobre hombre, Casagemas era un pobre hombre que tenía problemas con el alcohol, las drogas, también dice que era impotente, bueno, era un pobre hombre, y ella no lo quería. Ella era una cabaretera de París, él se enamoró como un chaval, y cuando viene a España le sigue mandando cartas a ella. Picasso se la quiere quitar de la cabeza, y Pallarés, pero él está emperrado en seguir con ella y en pedirle matrimonio, y como él ya lo rechaza, pues ya veremos lo que ocurre. Bueno, esta es la primera mujer conocida de Picasso como modelo y como amante, Odette. Le hace muchos cuadros, algunos muy importantes. Por ejemplo, de aquí son muy importantes las dos de abajo. Esa de la esquina, esa señora con esa especie de miriñaque tan amplio, está en el Reina Sofía, y es la famosa Mujer en Azul, que entonces no gustó, pero que hoy tiene un valor incalculable. Y luego Odette, en forma de prostituta, Margot, que era la espera, o Margot, que es el cuadro de abajo. Pero todos los de arriba son también cuadros de Odette. Comienza la etapa azul de Picasso, la primera etapa. ¿Y qué es lo que hace que Picasso empiece a pintar fundamentalmente en la tonalidad azul? Pues ocurre un hecho desgraciado. Casagemas, el enamorado de Laurent Gargallo, de Germain, van allí al Petit Palais a una fiesta que hay, y lleva una pistola, y cuando ella lo ha rechazado, al final de la cena, se levantan para hablar, y él toma la palabra y se dirige a todos, hablando lo que fuera del discurso que tuviera preparado, y en un momento determinado mete la mano en el bolsillo, saca la pistola y apunta a la modelo. Ella, con un acto reflejo, se tira al suelo, él falla el tiro, no le da a la modelo, a Odette, pero él, al ver que no la ha matado, que no le ha dado, coge y se tira un tiro él, se pega un tiro él, se suicida allí mismo. Claro, cuando se entera Picasso de esto, a Picasso, porque Casagemas era un amigo suyo íntimo, lo deja totalmente deshecho. Lo deja deshecho y tarda mucho tiempo en reaccionar. Y entonces dice que la muerte de Casagemas le induce a pintar en azul, un color melancólico, triste, intimista, realista, con gente pobre y marginal, ciegos, locos, prostitutas. Es una etapa muy dura, además años pobres y de mendicidad. La muerte de Casagemas la refleja Picasso en esas dos obras. Allí está de cuerpo presente con el fogonazo en la sien del tiro, y un retrato que le hizo. Y luego hizo una obra importante de Picasso, remembrando el entierro del señor de Orgaz, del Greco, pero hecho con el entierro de Casagemas. Es una obra blasfema, porque él copia la obra de Santo Tomé de Toledo
en la que todos conocemos como el señor de Orgaz, al ser enterrado en la iglesia, bajan a enterrarlo San Agustín y San Esteban, pero a él no, a él lo entierran unas prostitutas que velan allí delante de la tumba. Y luego hay un rompimiento de gloria, como en el Greco, la parte inferior es la parte terrenal, la parte superior es la gloria, donde el alma del señor de Orgaz pasa a través de una vagina que está ahí pasada por un ángel en forma de criatura. No, el Greco, el alma de Casagemas es una prostituta la que la sube en un caballo blanco, arriba para llevarla al cielo, rodeado también todo de cabareteras y demás. Una obra que causó mucho escándalo, pero que él ya empieza, porque él era un gran aficionado al Greco, a tomar motivos de este. Y no se le ocurre nada más que, como se ha quedado Germain sin pareja, pues se la hace para él. Y él entonces se lía, digamos, con Germain, la toma como modelo y amante, y hace muchos retratos. Es la época azul de Picasso. Toda esta época azul de Picasso, con obras que hay quien dice que son demasiado tristes, pero que tienen mucho valor, porque las hace con homenaje a Casagemas. Por ejemplo, ese de la vida es uno de los cuadros más famosos de esta etapa de Picasso, en la que hay varios cuadros dentro de un cuadro, lo que se llama el arte dentro del arte. Hay una mujer con un niño, Casagemas desnudo, abrazado de Germain, etcétera, etcétera. Pero bueno, no podemos en las obras dedicarle mucho tiempo, porque hemos dicho que la charla es de otras cosas. El abrazo, la cita, un recuerdo a la prostitución, una escena sórdida en un burdel, la silla, la cama, la mujer y el hombre, no se le ve la cara, y aquí las dos hermanas, una cosa muy patética también, etapa azul típica de Picasso, 1902. La cita está en el Pushkin de Moscú y este está en el Hermitage de San Petersburgo. Retrato de Jaime Sabartés, una obra muy valorada de Picasso, de esa época también, y la famosa Celestina, que era una mujer que concertaba citas, que se llamaba Carlota Valdivia, y que se conoce. Esta sí la hemos visto ahora en la última vez que hemos estado en Barcelona, en París, en el Museo Picasso. Esta está en el Museo Picasso de París, que tiene muy poquitas obras, por cierto, de Picasso, pocas. Para lo difícil que es encontrarlo, porque está difícil, está en pleno, por allí perdido en el Maré, y se encuentra mal, y no tiene muchas obras. Es muchísimo mejor el de Barcelona o el de Málaga. Este retrato también, en esa etapa hace Picasso muchos retratos en la etapa azul. Como veis, predomina el color azul, los tonos azules. Este está en el Museo Picasso también. La tercera es Madeleine. Madeleine es una mujer muy espiritual, muy fina, y dicen que llevaba en la cara la tristeza. La toma como modelo para una etapa en que él se relaciona mucho con las gentes del circo Medrano. Es la época en que hace los arlequines, los saltimbanquis, el chico ese famoso de la pipa, que es la obra que más cara se ha vendido de él, etc. Aquí la utiliza para La comida frugal o La planchadora, que son estas dos obras. La joven en camisa es muy famosa, que está en la Tate de Londres, y esta que está en el Guggenheim de Nueva York, de la colección Tannhäuser. Las planchadoras también es muy famosa de esta época, y esta que la tenemos en el Thyssen-Bornemisza, que es La comida frugal, que es también una obra muy valiosa. Claro, es una etapa en que él refleja esa carestía que tiene él económica y de pobreza. Una botella, un plato vacío y una sensación, pues eso, lo dice todo el cuadro. Y ahora conoce en 1904 la primera mujer estable, digamos, y cambia de tonalidad y pasa de la etapa azul a la etapa rosa. La etapa rosa es de tonos pastel, cálidos, suaves, delicados, etcétera, etcétera, y muy tomando modelos del Greco. Trata mucho el tema de la alegría, la inquietud existencial, y es cuando pinta muchos temas de arlequines, domadores y payasos. Va conociendo gente importante en París, conoce a Guillaume Apollinaire, el escritor, el creador del surrealismo, y André Salmón, poeta crítico, y conoce a Fernand Olivier.
Fernán Olivier era una chica desafortunada que quedó embarazada a los 18 años, la hicieron casar, el marido le ejercía violencia, se separó y se dedicó pues, a andar por los sitios de baja estofa de París buscando trabajo en los cabarets y también como modelos. De hecho, esa foto es de una etapa en que ella se dedica a hacer modelos para postales, que entonces se usaban mucho. Mujeres ligeras de ropa hacían postales y estas postales se enviaban pues, con motivos más bien de carácter erótico. Ella escribe de ella, dice, soy Fernán Olivier, su primera pareja. A principios del siglo XX estuve con él 7 años, del 4 al 11. Fui su compañera fiel en los años de pobreza, cuando él no era nadie, pero no supe serlo en los años de prosperidad. Es triste, pero es así. Ella lo aguantó en los años malos y cuando vinieron los años de las vacas gordas, fue para otra. Fernán de Olivier, bueno, con lo que he dicho, modelo y artista francesa, escribió unas memorias, embarazada y casada, bueno, lo que he dicho antes. Le hicieron cuadros, trabajó también, posó para otros pintores célebres, como Kees van Dongen. Kees van Dongen era un fobista. El fobismo es un movimiento que, por cierto, hay una exposición muy buena en Madrid de fobistas en la Fundación Mafre, y que tiene obras de Kees van Dongen, el alemán creador de los fobes. Los fobes eran, fobe en francés es fiera, y era que tenían colores muy vivos, y un Baustelges, un crítico de arte, vio un día una obra de Donatello pintado y dijo, anda, Donatello par mí les fauves. Lo oyó él y dijo, hombre, los fauves, pues el movimiento fobismo, fobista. Es el movimiento de muchos otros, todos tienen una etapa fobista en que abusan mucho del color. Y también del grupo Die Brücke, el puente, del famoso grupo de pintura El Brücke. Esta etapa, ahí se ve perfectamente con los perros y por su forma de vestir, tanto de ella como de él, que no les va muy bien. Que son una pareja, viven en una especie de local que llamaron el Bateau Lavoir. El Bateau Lavoir es el barco lavadero, porque es que en el Sena entonces había amarrados en los muelles unos barcos donde iban a lavar. Era fácil, estaba el barco en eso, hacían un agujero tal y lavaban la ropa en el río dentro del barco. Y como era parecido al Bateau Lavoir, pues le pusieron este nombre ellos. Y vivieron allí en plan de comuna. Aportaban un franco cada uno al día y ellas le tenían que alimentar y hacerle las cosas con ese dinero a varios compañeros de Picasso. Es la compañera de la pobreza. Ahora mismo, esta foto la hizo mi mujer hace 2 meses que estuvimos en París y subimos al Montmartre. Y la hizo ella, es como estaba el Bateau Lavoir hoy, o sea que se conserva, pero solamente la fachada se conserva del Bateau Lavoir. También en esa subida, esta es por la calle esa que sube al Sacré-Cœur, pues está el célebre Conejo Veloz, Le Lapin Agile, que era un cabaret donde ellos pasaban también veladas y donde hoy se conserva todavía y tiene espectáculos en la colina de Montmartre, activo en la actualidad. Está todavía. Estos son cuadros que le hizo Kees van Dongen a Fernán Olivier, de estilo fobista, para que veáis lo que es una obra fobista. Esos labios, esos colores amarillos y rojos. Una fotografía con Fernán Olivier en 1905 y con Picasso y Ramón Reventós, el escritor, en Barcelona en 1905. Porque en esa etapa Picasso va y viene mucho a Barcelona. No está desligado de Barcelona. Él vive en París, pero no es todavía, digamos, francés, como fue luego ya más adelante. Obras de Fernán de Olivier, tiene muchísimas, he seleccionado algunas, que dan una idea de. Y aquí ya empieza a evolucionar su arte. Empezamos a pasar, primero de la etapa azul, hemos pasado a la etapa rosa. Ahora vamos a pasar al protocubismo. Al protocubismo y luego ya al cubismo analítico y luego al cubismo sintético, luego al surrealismo, etc. Esta es la primera etapa del cubismo. El cubismo lo fundan Picasso y Braque. Braque y Picasso y Leger también y otros, pero bueno, fundamentalmente Picasso y Braque. Son los que ahora hay precisamente en el Guggenheim de Bilbao una exposición de Braque
para explicar el origen del cubismo. Muy buena, buenísima. De unos amigos alemanes que se llaman Hermann y Gertrude Kupf. Está como temporal. Bueno, en esa etapa empieza ya a conocer a gente importante y conoce, por ejemplo, a los hermanos Gertrude y Leo Stein, que tanto van a significar en su vida, porque le pagan mucho, le compran las obras, son marchantes, coleccionistas de arte y le pagan mucho dinero a Picasso. Empieza ya a tener libertad. Él viaja con Fernán a Barcelona, tiene una etapa de pintura que se llama la etapa de Gossol, hace los célebres cuadros de Horta de San Juan, pero en eso no vamos a entrar, etcétera, etcétera, pero hace Las señoritas de Aviñón, de la calle Aviñón, que es la primera obra, digamos, cubista, Las señoritas de Aviñón, de 1907, que no es Las señoritas de Aviñón, la localidad francesa, sino Las señoritas de la calle de Aviñón, que era una calle de Barcelona, en la que había un prostíbulo, que se identifica mucho y se debe evitar ese error. No eran francesas, eran españolas. Un cuadro que es pues, uno de los cuadros más famosos. Le dice: esperaré a que venga sobre los puentes de París, o tal vez comiendo cerezas o la pen agile. Pienso en ti, envuelto el corazón en un pañuelo de seda. Eran las mujeres de Picasso, y Picasso eran muy buenos poetas, tenían mucha sensibilidad. Porque tienes estrellas en las palabras, beso la escoba de tus andanzas, en los cielos negros de los atardeceres, en las cloacas. Esperaré a que vengas. Ella ya se olía la tostada. Ella ya, Fernán Olivier, ya veía otra mujer en el horizonte. Picasso le contesta sarcásticamente con otros versos de Ronsard, demoledores. Han de pasar los años y te volverás vieja. Estarás sentada lejos del gran pintor y al recordar de pronto las palabras de amor que yo te estoy diciendo, recordarás mi queja. Ya nadie habrá a tu lado en la tarde bermeja. Nadie te escuchará ni verá ese temblor que los ecos lejanos te traerán o el frescor de la noche que llega más allá de la reja. Picasso era sarcástico y duro porque le recordaba a sus parejas que si no eran jóvenes, o sea que se hacían mayores, y que las sustituía por otras. Y esa por la que la sustituye es una chiquita que era Eva Well. Estuvo 4 años junto a Picasso y la mala suerte, al declararse la Primera Guerra Mundial, en el 14 la arrancó de sus brazos y dicen que fue su gran amor. Eva Well nació en el 85, falleció en diciembre del 15, porque se le declaró un cáncer, la operaron y no 2 o 3 veces y murió. La cuidó Picasso, pero a la vez que la cuidaba estaba ya con otra. O sea, que era un hombre, la verdad, por eso hay que analizarlo con indulgencia, pero hay que reconocer que como genio, pues en fin. Con ella va a pasar también de una etapa de pintura a otra. Va a pasar del cubismo analítico al cubismo sintético. La llamaba Mayolí, mi bonita Mayolí, porque había una canción entonces que le gustaba a Picasso que decía Mayolí, tal, y nunca le hizo un cuadro, sino que en los cuadros ponía la frase de Mayolí y entonces ya se entendía que se referían a Eva Well. Eva Well entonces fue para él ya Mayolí. Él deja a Fernán Olivier y se va con Eva, tiene la etapa esa de los cuadros y hace Las señoritas de Aviñón, como he dicho antes, que es en la calle Aviñón, en el 7, que está hoy en el MoMA de Nueva York y que es quizá la obra cumbre de Picasso. Con esto nace el cubismo. Está un poco descolocado este cuadro, tendría que estar antes, porque es el nacimiento, después del protocubismo o cubismo analítico, es la mejor obra. Tiene influencias, pero bueno, no voy a hablar mucho del cuadro, de las máscaras africanas, entonces él está muy obsesionado con el arte africano, le han traído máscaras de Senegal y demás, y esas máscaras las refleja en estas caras, un cuadro que le costó mucho hacerlo porque quitó y puso cosas y que tiene una simbología sexual, abajo la sandía es la fruta sexual por excelencia, etcétera, pero que bueno, ahora no vamos a entrar en el tema. Tiene como galerista, o le compra los cuadros, un tal Volar, y a él le hace un cuadro de cubismo analítico, famosísimo, que es ese que está a la izquierda, y que
Algunos que están con él le dicen que ese será volar porque lo diga él. Y sin embargo, Eva lo dice, que sí, dice, sí, es volar. Y yo creo que se ve bien en la cara que es volar, que es un hombre que es el de la derecha. Picasso dice, esta mujer tiene intuición, porque es la única que ha visto en el cubismo que acabo de hacer a una persona real. El cubismo analítico, ahí está Mayoli abajo, dedicado a Nahuel. Ahí ya es mucho más difícil en el cubismo analítico, pero ya digo que no vamos a analizar su obra, encontrar ahí, porque eso es Mayoli. Ahí hay una mujer y una guitarra, están todas las curvas de la mujer, pechos, caderas, senos, hombros, y está la guitarra, las curvas de la guitarra, pero están descolocadas, porque el cubismo descoloca y transforma 3 dimensiones en 2. Lo que es largo, ancho y alto, él lo hace largo y ancho solamente. Aparecen ya los seguidores de Picasso, Braque, Juan Gris, Picabia, Brancusi, Delano, Delaunay y Albert Gleizes, que son realmente los pintores cubistas de aquella. Y aquí ya va a pasar al sintético. El sintético se distingue muy bien del analítico, se entiende mejor. En el sintético se ven mejor las curvas. Esa es mujer en camisa sentada en un sillón. Pues ahí hay unos pechos, aunque sean como quieran, ahí hay unas curvas, hay unos hombros, hay incluso unas piernas, en fin. Se pasa del cubismo analítico al sintético. La he puesto porque esta se vendió, mejor dicho, en 1997, valió ya casi 25 millones de dólares esta obra, en Christie's. Un posible retrato de Eva, de los pocos que hay, y con ella. Bueno, en primavera del 13 muere el padre de Picasso, viene al funeral, y Eva le canta aquello del poder de tus manos, se inicia en tu mirada, loca por ti, etcétera, dentro de las cartas que se conservan y los poemas que se escribían. A la muerte de Eva, él tiene una relación con una tal Gaby de Preys, de 1915 al 17, a la que le pide incluso matrimonio. Y le dice él ya textualmente, ¿cómo no te da vergüenza que esté tu amante muriéndose o recién muerta y me pidas a mí matrimonio? Dice que Picasso aquello le influyó mucho y se le quitaron las ganas de Picasso, de casarse, pero bueno, que estuvo con ella. Tuvo también a otras dos en ese interregno para aliviar el luto de Eva Güell. Tuvo aventuras con una pintora que se llamaba Irene Lagut y una mulácata de la Martinica. Pero son mujeres que pasaron por su vida en cuestión de poco tiempo. Decía Picasso, el amar es cuestión muy rápida, se hace en un momento, lo difícil es desamar. Eso ya es más costoso. O sea, adquirir una mujer es muy fácil, lo difícil es quitártela de encima, traduciéndolo a su lenguaje, a nuestro lenguaje. Y aparece la gran devoradora de hombres, la rusa, Olga Koklova, la de los ballets de Diaghilev. Olga Koklova, una bailarina rusa, que es con la que se casa, con la primera que se casa, está con ella de 1917 más o menos al 29, en que empiezan ya a tener muchos problemas, a andar muy malas cosas, le pide el divorcio, no se lo da, él ya tiene otras mujeres, y con esta mujer va a ser la pesadilla de su vida, pero esta era de armas tomar. Dicen que la fue a ver a un camerino, cuando trabajaba en los ballets rusos, y que le dijo, soy Olga Koklova, soporté al genio, bueno, esto lo dice ella, con cariño, fui legalmente su primera esposa y como casi todas me abandonó. Di a luz a su primer hijo, Pablo, o Paulo, para distinguirlo de su padre. Bueno, entró en contacto a través de Eric Satie, del músico, conoció, porque le encargaron unos cartelones, para decorar los ballets rusos. Los ballets rusos trabajaban en toda Europa, de hecho él fue a Londres con ellos, porque hubo unos años en que Picasso se apartó del cubismo y se dedicó solo a los ballets, a hacer los decorados para los ballets. Se puso, le cogió esa tendencia y conoció también a Cocteau, estuvo con Igor Stravinsky, que le hacía músicas y partituras para los ballets de Diaghilev, y dice que cuando fue a verla al teatro, al camerino, Olga abrió el escote y le dijo, soy Olga Koklova, la sobrina del zar, aquí me tienes. Y si vienes esta noche te contaré 1000 cosas, aunque no te las creas.
que la diosa de noviembre gobierna en tu casa, que las brujas descansan tranquilas en colchones de nieve, le escribió en un cartelón. Bueno, esta mujer le trajo a Picasso el bienestar económico y sentimental también al principio, luego ya no, porque no hay más que ver estas fotos para ver el cambio que tiene aquí de cuando estaba con Fernando Olivier. Aquí está ya de traje a medida, se cambian a vivir muy cerca de la Place de l'Étoile, en la zona de los Campos Elíseos, allí en la avenida de los Agustinos, compra un piso, se codea con todos los banqueros de París, van a la ópera, van a todos los sitios, porque le dice la Koklova, la bailarina rusa, que de las amistades antiguas que se olvide de todas, que él ya no quiere saber nada de aquellos desarrapados. Entonces él gana mucho dinero con lo de los ballets, porque se hace empresario con Diaghilev, va a Italia, viene a España, en Londres tiene un problema porque llevan en la obra un enano, los denuncian por llevar en la obra un enano, le ponen unas multas enormes, bueno, tiene problemas. En esa etapa también tiene otro problema, es cuando se roba la Gioconda y culpan a Picasso por una cosa que luego se demostró que Picasso no había tenido nada que ver. Por lo visto, Picasso compró unas pequeñas estatuillas en un rastro y esas habían sido robadas junto a la Gioconda. Entonces lo relacionaron a él con el robo de la Gioconda por tener en su poder algo que había sido robado junto a la Gioconda, que luego la Gioconda se devolvió y tal, pero esa es otra historia. Pero tuvo que ir a declarar y fue un episodio, una mancha en la vida de Picasso. Bueno, abandonó el estilo, el cubismo, y se dedicó pues, a hacer muchas cosas muy diversas. Hace la etapa duquesa, una etapa de pintura que llama la etapa duquesa, el periodo duquesa, hace la etapa clásica, la etapa italiana, pinta de muchos estilos, y el día 12 de julio del 18, Olga y Picasso se casan en la iglesia ortodoxa rusa de París. Se casan, él le hace muchísimas obras, muchos cuadros, y le va muy bien. En este cuadro se les ve perfectamente que los dos están muy felices. Ahí es cuando nace su hijo, el 4 de febrero del 21, el único hijo que tuvo con Olga, que le pone de nombre también Paulo. Fue un hijo desgraciado. Desgraciado porque tuvo un problema, que es que Picasso lo trató siempre muy mal. Nadie se explica por qué, pero lo primero, el chico este, bueno, fue un fracasado porque no sirvió ni para estudiar ni para trabajar y solamente le gustaba correr motos y coches. Pero tampoco era buen piloto porque Picasso le compró coches y de hecho lo tomó como chofer suyo. Y él no lo llamaba el padre, lo llamaba le père, el padre, pero en otro sentido. No lo llamaba padre, sino el padre. Cuando iba a casa le decía a su madre, ¿dónde está el padre? Era el Dios. Picasso para él era el Dios. Entonces lo temía de forma patológica. Como luego también él tuvo muy mala suerte en sus matrimonios, el hijo de la Olga Koklova y de Pablo Picasso. Se casó 2 veces, primero con Emilian Lot, un desastre, tuvo 2 hijos, Marina y Pablo, también otro Pablo, estos ya nietos, y le dijo Picasso que no se casara con Emilian porque iba a ser un fracaso, y fracasó de hecho. Luego se casó en segundas nupcias con Christine Poplin, tuvo un hijo que se llamó Bernardo, y Picasso, Paulo Picasso, murió de cáncer hepático 2 años más tarde que Picasso padre. Es decir, Picasso murió en el 73, Picasso lo hemos conocido todos, no personalmente, pero sí ver las fotos y ver sus cosas porque muere en el 73. Y en el 73 yo creo que todos los que estamos aquí andábamos ya por ahí. Bien, pues el hijo muere en el 75 y tiene una vida muy desgraciada. Esta es Marina Picasso ante su casa de Cannes, que es una casa donde Picasso vivió mucho tiempo, se llamaba la Californie, es una nieta. Y este es Bernard Ruiz Picasso, que es hijo de la segunda mujer, de Cristina, que es el tercer nieto de Pablo Picasso. O sea, el anterior y este son ya nietos de Pablo Picasso, hijos todos de Paulo Picasso, para que de aquí saquéis un poquito ya aclarada la familia. Primer matrimonio con la Koklova, un hijo Paulo, y de ese hijo 2 matrimonios, 3 nietos. Tengo fotos de 2, del anterior y de este. Este es el que ha montado el museo, el que está encargado de montar el Museo de Málaga.
Bernard Ruiz Picasso. Y este es Pablito. Pablito, que era hijo de Paulo y de la primera esposa, Emilienne Lotte. Una desgracia de chico porque, bueno, drogadicto y todo lo que queráis. Pero se portó muy mal con él también la que fue la segunda esposa, estamos hablando ya, nos trasladamos ya a los años 70, cuando se casa ya de segundas vez Picasso, su mujer con la que murió, en brazos de la que murió, pues no dejó a este verlo, a su abuelo, no lo dejó ver, ni lo dejó entrar, ni lo dejó ir al entierro, ni nada. Y él nos anduvo con historias. Al día siguiente de morir Picasso y de enterrarlo, se bebió un frasco de lejía. Y entonces no murió, por desgracia no murió en el momento, sino que murió a los 2 meses, después de una agonía horrible de 2 meses, porque claro, se quemó todo por dentro, y ahí lo está atendiendo su hermana, Marina, la que hemos visto antes. Fotografías que le hace Picasso a Paulo Picasso, bueno, pues 200, porque no lo he dicho, pero Picasso tiene más de 50.000 obras reconocidas, entre pinturas, esculturas, cerámicas, grabados, trabajó todos los temas. Retratos de Pablo Picasso, todas estas obras, aquel famosísimo de Arlequín del 24, del 23, y en un burro, etcétera, etcétera. Aquí ya Picasso, a final de los años 20, está muy mal con Olga Koklova. Y ha cogido la obsesión de que la mujer es una castradora para el hombre. Y ha empezado a relacionar la mujer con la mantis religiosa, ese insecto que cuando copula, al acabar de copular, mata al macho. Entonces él, en ese cuadro, que lo hace la mujer que tiene la boca abierta y que está comiendo, queriendo comer un cuadro que hay detrás de ella, que es de Pablo Picasso, quiere reflejar esto, la mujer castradora o la mujer, porque dice que Germain Gargallo comió a Carlos Casagema y ella la ha comido a él, porque no le daba el divorcio. Es que Picasso lo que quería era tener libertad, tener las manos libres, porque entonces ya estaba ya en otro tema. Era un día, en el 27, en que estaba en la calle y vio que de las galerías Lafayette salía una chica rubia, muy jovencita y muy mona. Y se acercó, Picasso tenía mucha cara, y le dijo: tienes una cara interesante, me gustaría hacerte un retrato, creo que vamos a hacer grandes cosas juntos, soy Picasso. Le dijo a la chiquita esta, la chiquita que se llamaba María Teresa Walter, era una joven suiza, ni había oído hablar de Picasso ni tenía ni idea de lo que le decía aquel señor. Pero al decirle esto, le dijo: yo no sé quién eres tú. Dice: que no sabes quién soy yo, vamos a entrar a las galerías, ven. Y lo llevó a la sección de libros de la galería y le dijo: mira, ¿ves esa estantería desde allí hasta allí? Todos los libros que hay ahí hablan de mí. Todos son obras sobre Pablo Picasso. ¿De verdad? Sí, mira, coge cualquiera. ¿Ves cómo ese soy yo? Tal, tal, tal. Ella se quedó deslumbrada. Se quedó deslumbrada y entonces cayó evidentemente en sus redes. Cayó en sus redes y comenzó la cuarta relación seria de Picasso, pero claro, estaba con la rusa. Y esta chica no la podía presentar a la rusa. ¿Y qué hizo? Pues hacerla hombre. Le compró todo ropa de hombre, la disfrazó de hombre y la tuvo varios años de chofer como hombre, sabiéndolo solo que era mujer el jardinero. Era un secreto entre ellos. Y la tuvo así bastante tiempo. Ella dice: soy María Teresa Walter, cuando Picasso me atrapó yo tenía 17 años. Estuve 7 con él y le di una hija, Maya. Dicen que fui la más sensual, cariñosa y dulce. Estas son fotos de ella. Él decía, Picasso, que un hombre siempre tiene la edad de la mujer que ama. Y que si la chica era joven, él también era joven. Picasso está siempre intentando no envejecer. No envejecer. Otros lo hacían tomando sangre de mujeres jóvenes. Lo sabemos en la literatura clásica. Él, uniéndose a mujeres muy jóvenes, creía que él se hacía más joven. Para disimular, compra un castillo en Bois-Geloup y se instala con María Teresa hasta el 36. Allí monta un taller de escultura. Y el 5 de septiembre del 35 nace su hija Maya,
Wittmayer, bueno, lo de Wittmayer es porque esta Maya se casa con un señor francés que más tarde, que se llama Wittmayer, y en Francia la mujer toma el apellido del marido. Entonces se casa con el Wittmayer y le pone María Concepción, porque Picasso estaba obsesionado con una hermana suya, María Concepción, que murió muy jovencita, y dijo que en cuanto tuviese una hija, que le pondría de nombre María Concepción. Pero sin saber por qué todo el mundo la conoce y se conoció con Maya. Maya se casó con este Pierre Wittmayer y tuvo 3 hijos, Olivier, Richard y Diana. Esos también son nietos, por tanto, de Picasso. María Teresa se suicida en 1977 en San Juan les Pins, 4 años después de morir Picasso, a los 68 años. Se ahorca. Dejó escrito que no podía soportar la pérdida del artista, la pérdida de Picasso. Otra también se mató. O sea que Picasso era destructivo. Picasso era destructivo porque si de las 8 mujeres 2 se le suicidaron, pues es un porcentaje alto. Aquí está con María Teresa Walter y esta es Maya. Esta es Maya ahora en la actualidad. Tiene 81 años y esa es su hija Diana, una de las hijas. Historiadora de arte y especialista en la obra escultórica, vive en Nueva York. Que ella es Maya y la hija. Famosos y polémicos retratos de María Teresa Walter y Maya. Bueno, la tira. Hay obras valiosísimas en esa etapa. Esto ya, como veis, es surrealismo, caras con 2 planos, uno que mira de frente, otro que mira de lado, con 2 ojos que no están en el mismo plano, en fin, la pintura típica. Y algunas obras como esta obra es curiosa, porque esta obra la hizo para María Teresa Walter, pero la presenta en una exposición y mira por cuánto va la rusa a esa exposición. Y cuando ve la obra lo llama y le dice, oye, esa no soy yo, ya tienes otra. Que no, que es cierto, esa no soy yo, dime quién es. Y ya no tuvo más remedio que decir, pues sí, no eres tú. Esa es María Teresa Walter. O sea que la pintura de Picasso no era tan desconocida, porque las mujeres sabían reconocerse si eran ellas, aunque a nosotros nos parezcan que todos los cuadros son iguales, sabían reconocerse si eran ellas o no. Bueno, este cuadro tiene muchas interpretaciones sexuales, alegóricas, etcétera, que ahora no vamos a entrar. Y este es un cuadro famosísimo, que está en el MoMA. Es una etapa de Picasso que se llama el cubismo curvilíneo, y que es la joven y la anciana comunicándose por la mano. Es un cuadro que viene a representar el paso de la vida, la juventud que le da la mano a la vejez. Es un cuadro que ha tenido, la mano une las 2 edades y ha tenido mucha importancia desde un punto de vista simbólico. Este cuadro, que a mí personalmente no es de los que más me gustan de Picasso, pero que ha valido 106,4 millones de dólares. Se ha subastado en 2010 y ha sido la obra más cara vendida en una subasta. El desnudo, hojas verdes y busto. Es una técnica fotográfica. ¿Por qué es fotográfica? Porque no acaba ni empieza nada. Está todo cortado. O sea, se ve que es como una fotografía. Cuando haces una fotografía no sacas todo lo que hay, sacas una cosa, una parte. Otra muy parecida, Desnudo en un sillón negro. Esta tiene influencias de Matisse y se subastó en 45,5 millones de dólares. Y esta, que es una obra muy famosa, Mujer con sombrero y cuello de piel, que también tiene mucha importancia, está muy estudiada, es lo que llaman el metamorfismo frontal y lateral, y la distorsión del cubismo. Y esta, El sueño o la red, que tiene mucha historia, es una obra que dicen que es una grosería, porque, como veis, le ha puesto un pene encima de la cara a la modelo, que dicen que es su pene, claro, que se lo tiene puesto encima de la cara. Pero esta obra, que la tenía un coleccionista de Nueva York, la vendió a otro coleccionista por un valor desmesurado, y aprovechando que había tenido una visita, la estaba enseñando a la visita, y en un giro que dio con el codo y la rompió el cuadro. Entonces, al romper, tuvieron ya que hacer un arreglo que costó muchos millones, hacer el arreglo para que no se notara, pero ya el que lo había comprado dijo que de ese precio nada, tuvieron juicios y yo no sé si lo habrán arreglado, porque era una obra que la había
comprado de los de la familia de Qatar, me parece, de los Emiratos. Aquí hace lo mismo, le pone otro a la escultura en la frente. Es María Teresa Walter. A María Teresa la trata muy mal. La trata muy mal, sobre todo en la última etapa, porque Picasso, cuando las mujeres se empieza a cansar de ellas, empieza a maltratarlas en la pintura y a hacerles judiadas, de ponerle las uñas afiladas, de ponerle un ojo verde y otro azul, o sea, a insultarlas en los retratos. Este es muy bonito, este cuadro a mí me gusta mucho, es el retrato de Maya y su muñeca. Una tarde, en 1935, en Saint-Germain, en los cafés de Saint-Germain, Paul Éluard, que ha salido hoy en Saber y Ganar, curioso, Paul Éluard, el poeta, dadaísta y surrealista, casado con Gala, la mujer de Dalí, le presentó a una muchacha de pelo negro y hermosos ojos verdes. Se acabó la relación con María Teresa Walter y empezó con Dora Maar. Henriette Teodora Markovits había nacido en París, donde falleció a los 90 años. Era artista, plástica, pintora y escultora, y a Picasso eso le gustó mucho, porque además era de clase social alta y muy guapa. A mí me parece que de todas las mujeres de Picasso es quizá la más guapa, era una morena muy guapa. Ella dice, soy Dora Maar, con Picasso viví 8 años y fui testigo principal de la gestación de su cuadro más famoso, Guernica. Dicen que fui de todas la más inteligente. Estamos ya acercándonos a la guerra civil. Sí, vamos bien porque ya vamos avanzados. Estamos acercándonos a la guerra civil. Esa etapa de Picasso es una etapa muy conflictiva, los años 30, porque se junta con la Olga Koklova, que no le da el divorcio, con María Teresa Walter, con la que tiene a Maya, y con esta, que es con la que está en el momento, es decir, con 3 a la vez. Y tiene que andar pues haciendo malabarismos para que no coincidan. Aunque ya llega un momento en que ella se sube la manta a la cabeza y dice, pues bueno, pues ya sí lo saben, y las reúne a todas, y reúne a los hijos, y bueno, y entonces es la etapa que llaman del Minotauro, porque él dice, yo soy un Minotauro, yo soy un polígamo, soy un macho, el toro de Creta, y que tengo aquí al harén entre ellas. Y ellas aguantaban y seguían el rollo. Bueno, Olga Koklova no tanto. Esta etapa es una etapa, con esta no tuvo hijos, pero es una etapa en que Picasso está muy a gusto, conoce al movimiento dadaísta del fotógrafo ese Man Ray, que es ese que hace ese cuadro que todo el mundo conoce, que es una guitarra con la forma del cuerpo de una mujer vista por detrás y con las 2 aberturas de la... Pues Man Ray le hace esta foto de abajo, que es una foto muy importante. Ella tenía mucha clase, entonces le da también por escribir a Picasso y hace una obra de teatro, una comedia surrealista que se llama El deseo cogido por la cola. Es lo único que escribió. Pero él está amargado por ese lío que tiene con las mujeres y hace estos cuadros terribles de la mujer que llora, que está en la Tate de Londres, porque ha visto lo que está ocurriendo en España. Bueno, Picasso estaba afiliado al Partido Comunista francés, luego se afilió al español, lo hicieron director honorífico del Museo del Prado, él estuvo siempre con la República y él lo que no se hizo nunca fue francés, a pesar de que hubo muchos intentos de que tomara nacionalidad francesa, dijo que no, que él nunca sería un francés. Pero él sufrió mucho con lo de la guerra, porque era del bando republicano, evidentemente, y como la ganaron los otros, pues hay que imaginarse lo que debió pasar en esa etapa. El Guernica, de hecho, el Guernica, que fue un encargo de la República para la exposición, dicen que no hay exclusivamente obra de Picasso en él, que todo el trazo fino, que era muy latoso, lo hizo Dora Maar, que le decía a Dora, venga, sombréame esa zona. Y él ya, como era artista también y pintora, cogía la plumilla y le quitaba todo lo que era penoso. O sea que en el Guernica, que tanto se habla y que tan famoso es, hay una parte muy importante de Dora Maar. Lo que pasa es que eso no consta, que es lo que es de cada uno. Aquí se ve perfectamente que tiene ya con Dora Maar mal rollo, porque las uñas se las pinta afiladísimas de distinto color y los ojos. Luego ella es que también en esa etapa empieza a padecer de depresiones y de problemas mentales. El retrato de Dora Maar que tenemos en el Reina Sofía es muy importante, es este, y aquí refleja él la locura de ella. Ella tiene trazos ya esquizofrénicos
la trata el famoso psicólogo Lacan, y no hay forma de que se cure, y entonces él tiene una etapa también en que los amigos lo censuran mucho y le dicen: eres un destructor de mujeres, a todas las destrozas, y todo eso, y él, yo creo que eso le crea remordimientos. Este cuadro es muy importante, muy bonito, gusta mucho verlo, y está en Berlín, en el Museo Berggruen, enfrente justo al Palacio de Charlottenburg. Es un museo que ahora nosotros con el Club de los 60 nos lo han enseñado, y creo que lo enseñan ya siempre que se va a Berlín con el Club de los 60, ese museo. No dejéis de verlo si vais, porque tiene obras de Picasso, entre ellas esta, muy interesante. Es una obra muy bonita. Y esta, que ha sido también otro récord, el segundo más caro de Picasso. El más caro de Picasso primero ha sido el chico de la pipa, ese chico que está sentado fumando la pipa, azul. Pues este es el segundo, de 95 millones de dólares, en 2006. La retrato de Dora Maar con un gato. Dora Maar está sentada en el sillón y tiene el gato en el hombro derecho, con las uñas características. Bueno, Dora llegó a conocer a François Gillot y le dijo que aquella frase célebre: sin Picasso no hay nada, después de Picasso solo queda ya encontrarse con Dios. Ellas lo adoraban a Picasso, la verdad es que todas. Y François Gillot, que llega y que le da a Picasso dos hijos, que son los más conocidos, Claude y Paloma. Con él comparte la vida durante 9 años. Lo quiso con locura y fue la única que lo abandonó. Ya llegó un momento en que, viviendo en la Costa Azul, un día lo dejó. Bueno, François Gillot tiene una relación con Picasso cuando todavía estaba con Dora. Picasso tenía 62 años y Gillot 23. O sea, esto nos hace ya idea de la diferencia de edad que había entre Picasso y sus respectivas mujeres, claro. Porque él crecía, pero las iba cogiendo siempre de la misma edad. Era inteligente, soñadora, etc. Y le interesaba la pintura. De un nivel de clase alta, fue un atractivo, y fue el que simultaneó con María Teresa y François. Es cuando él toma la leyenda del Minotauro y hace esos cuadros de Picasso en que pone a un toro, el Minotauro de Creta, que son unos cuadros muy conocidos. La llamaba Picasso la mujer flor, y tenía una teoría muy curiosa. Dice: la mujer, cuando tú la dibujas, viene a ti, porque el hombre primitivo, cuando dibujaba el bisonte en la cueva, era para cazarlo, y lo pintaba allí como un amuleto para cazarlo. Él ahí refleja que a la mujer también la consideraba como una presa. Tú pintas a la mujer que deseas y ella viene a ti. Y por eso él hacía muchos cuadros a esta mujer y dice que siempre acababa viniendo. El gran error fue que renunció a la pintura para vivir por y para Picasso. Le dio 2 hijos, Claude en el 47 y Paloma en el 49, pero en los 50 empieza ya a perder ese relumbre que le había dado Picasso. Ya empieza ella a desilusionarse, a pesar de tener 2 hijos con él. Estas son fotos de los dos en la Costa Azul, cuando empieza ya mal. Y aquí una foto muy, muy tierna, muy curiosa, de Robert Doisneau, en que Picasso y François, en el 52, están con los hijos de ambos, Claude y Paloma. Paloma, la de la derecha, la que está sentada en el carrito, y en el triciclo, Claude. Allí también jugando a la comba Picasso con los nietos. No, perdón, con los nietos. Sí, con los nietos. No, con sus hijos, perdón. Con sus hijos, ya es que me lío con la familia. Con los hijos Claude y Paloma. Sus nietos Claude y Paloma. Todos los cuadros que le hace, que son muchísimos, de torero, con el caballito, con el traje polaco, bueno, de estos hay muchísima obra. Y esta es Paloma, que todo el mundo la conocemos, porque la hemos visto en la película de Los cuentos inmorales de Borowczyk, y también cuando se puso a trabajar para Tiffany's y creó el perfume para L'Oréal de Paloma, con el nombre suyo, que fue un perfume que tuvo mucho éxito. Ahora ha tenido 2 matrimonios, no tiene hijos,
y vive entre Nueva York y Suiza. No ha vuelto a actuar en el cine. Y este es el hijo, el Claude Ruiz Picasso, hermano de Paloma. Fotógrafo, cineasta, artista, diseñador gráfico, que ha fundado una sociedad que es la Sociedad de Administración de Picasso. Este señor es hoy día el más importante que hay para testificar obras de autenticidad. Es decir, cuando aparece una obra y no se sabe si es de Picasso, el organismo que dirige este señor es el que tiene que decir eso no es. Tiene la última palabra. Ahora ha habido un problema que un antiguo electricista que trabajó para Picasso apareció con una maleta llena de obras de Picasso, nada menos que con 271, con el pretexto de que se las había regalado Picasso a él, claro, las había ido sisando durante todos los años que estuvo trabajando para Picasso. Y este ha creado, bueno, lo ha metido en la cárcel y se las han quitado y se ha desmontado todo el tinglao y no las han sacado porque con Picasso, con la obra pictórica y la obra artística de Picasso, hay un problema. Hay un problema que hay mucha. Entonces la tienen que ir dosificando porque es la forma de que valga mucho. Es que si la obra de Picasso sale mucha al mercado, junta, se devalúa enseguida. Porque ahí lo que se paga muchas veces es la firma, Picasso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y tener mucha guardada en los almacenes, en las colecciones, y de vez en cuando aparece un millonario petrolero, sacar una y tal, y es la forma de que el valor se mantenga. Porque a diferencia de otros pintores, yo que sé, pues Van Gogh o otros que tienen 30 y tantas obras que se conocen, pues claro, eso es un mercado mucho más fácil de controlar que el de Picasso, con miles y miles de obras repartidas por todo el mundo, porque si viajas por el mundo no hay ciudad que no tenga un museo Picasso. Vas a cualquier ciudad, yo que sé, pues al Cairo, pues, o vas a París, bueno, París que digamos, a Bruselas, a cualquier ciudad, a Brujas, un museo de Picasso. Aquí está con Gillot en Vallauris brindando en el 70 cumpleaños del pintor. Él ya tiene entonces 31 y 70. No, a él se le nota ya que ya... Estas son fotos recientes de François Gillot. Gillot luego se casó cuando se marchó, se casó con Luc Simon, se divorció, tuvieron una hija, Aurelia, que también anda por ahí con obras de Picasso, claro, porque todas han heredado, y luego se casó con Jonas Salk, que tiene la importancia porque fue el descubridor de la vacuna de la polio, que es un personaje muy importante para la medicina. Falleció en el 95 y Gillot vive ahora en Nueva York con 95 años. Miré en internet a ver si había fallecido en este tiempo, porque claro, con esas edades ya, pues, pero como ahí lo ponen enseguida, está todavía viva. Bueno, esta era una estudiante es la séptima, o sea que estamos ya acabando. Esta es una estudiante de un instituto que le fue a hacer una entrevista a Picasso para una revista del instituto y se la ligó. Dice que le entregó a Pablo Picasso 4 años de su vida, fue su amor secreto. Geneviève Laporte. Estuvo, pues, a la vez que estaba con otras Picasso, porque en esa etapa ya era muy mayor, era 45 años más joven que Picasso, y cayó en sus redes también. Fueron amantes en el 51, luego lo dejaron, retomaron la relación más tarde, cuando Picasso rompió con Gillot, y le hizo muchas obras, muchos cuadros, que son algunos muy conocidos. Son dibujos que se conservan. Esa con las manos puestas así es una obra muy conocida de Geneviève Laporte. En aquel momento había frente a la casa de Picasso unos chicos hippies que tenían un taller de sillas, y ella era muy mona, y un día fue a llevarle una silla que le habían cargado Picasso, y le dijo, me gustaría hacerte un retrato, porque eres muy guapa y tal. Tenía una coleta rubia y tal, y ella, la chica, pues no le importó, y ahí Picasso le hizo, con esta no tuvo nada más que una relación de modelo. Le hizo una serie de obras, de cuadros, se los pagó bien, y tienen una chica que se llamó desde entonces Silvete David, como la chica de la cola de caballo. Y es que tiene importancia porque todo el merchandising de Picasso que te venden en los museos son estos cuadros. Es que son los que han utilizado para hacer llaveros, corbatas, pañuelos, fular, etcétera, y son de esa chica, de la Silvete. Dicen que la obra más reproducida de Picasso, la chica de la cola, característica. Cuando la vio Sylvie Vartan dijo, anda, se parece mucho a mí, voy yo
a que me haga a mí también un cuadro de estos. Dicen que fue a hablar con Picasso, digo Sylvie Vartan, he dicho no, Brigitte Bardot. Fue Brigitte Bardot a hablar con Picasso y le dijo Picasso al verla, dice, sí, sois iguales que Silvet, sois dos gotas de agua, pero por eso no me interesas, vete porque para qué quiero yo tener dos iguales. Si fueras diferente, pues estaría... o sea, era así. Hizo una escultura que está en Nueva York y la última, con la que se casa, la más déspota de todas, y Jacqueline Roch. Vivió junto a Picasso 18 años, murió en mis brazos, lo amortajó con una capa española, porque Picasso había dicho que quería que lo enterraran envuelto en la capa española, y ella fue la que le puso la capa, está en la biografía. Me llamaron enfermera, esclava y carcelera, fui su mujer. Bueno, esta mujer, que tenía 47 años más joven que él, duró el matrimonio 11 años, ya no tuvo hijos, claro, Picasso ya tenía 90 años, casi 80 y tantos años, y le hizo más de 400 retratos. Se casaron en Balogis en 1961 y cuando murió Olga aprovechó para casarse con ella, porque no se pudo casar con ella hasta que no murió Olga Koklova. Vivieron aislados en la California, aquel edificio modernista tan bonito donde estaba Marina. Esta era una hija que tenía, cuando esta mujer se casó con Picasso, tenía una hija de un anterior matrimonio, que es esta persona que se llama Catherine Hutin Blay. Esta era hija de André Hutin, que era un ingeniero que fue el primer marido de la última mujer de Picasso, la segunda, de Geneviève Laporte. Y lo pongo porque es una persona que tiene mucha importancia por lo buena administradora y lo buena persona que ha sido para el tratamiento de la obra de Picasso, es de las que más han heredado. Claro, es la última mujer, cuando se repartió la herencia a los 9 lotes que hicieron, a ella le correspondió uno entero, otro al gobierno francés y los otros a sus herederos legítimos. Pues esta mujer no tiene nunca inconveniente, creo, de dejar obras a todas las exposiciones que se han hecho en España, las deja desinteresadamente y es muy buena colaboradora, aparte de no ser nada más que hija de la segunda mujer de Picasso, pero no tiene que ver nada con Picasso. Ahí está con ella, se suicidó en el 15 de octubre de 1900, no la hija, sino la madre. O sea, hasta la segunda mujer se suicidó también, igual que la primera, que la segunda. Se le suicidaron dos, María Teresa Walter, que se ahorcó y esta se pegó un tiro en la cochera. Bien, esta mujer se puso loca al final, cuando se murió Picasso, y tuvo unos problemas con la familia horribles, con Claude, con Paloma, con los nietos de Paulo, porque no los dejaba asistir al entierro, ni los dejó ver nada de lo que había dejado, ni nada. Es decir, tuvo una actitud muy grosera con todos. Esta es Jacqueline Roch y Picasso ya en los últimos tiempos. Cuadros que le hizo. Este también es conocidísimo. Ese de la mujer sentada, ese está muy reproducido también en pinturas de estas. Jacqueline le escribió a Picasso este hermoso poema. Yo te cuidaré, recogeré tus sueños, repondré tus pinceles, prepararé el color. Yo seré tu amante y tu princesa, y haré que tu corazón pueda vivir en paz. Yo rodearé tu cuerpo de ternura, estaré en tu pintura, me moveré por ti. Haré que el mundo venere tu figura y que tu luz inaugure el porvenir. Esta estaba, francamente, por eso se suicidó, porque dijo que ella no podía soportar la ausencia del ídolo. Y a los pocos años de morir Picasso, pues se suicidó. Esta foto es curioso porque es la última foto que hay de Picasso y fue unos minutos antes de morir. Había una fiesta en casa, en Mugen, donde murió, el domingo 8 de abril del 73, y ahí cuando está hablando, que están ahí reunidos los amigos y tal, dice que se sintió mal y ya no le dio tiempo al llegar al dormitorio. Murió infartado, por lo tanto es la última foto. Bueno, podríamos seguir comentando cosas de fiestas que le hicieron en Vallauris, porque hay mucha tela que cortar. Picasso, y termino, era un hombre muy agudo, era un gran artista, no hay duda. Cada uno que saque sus consecuencias. Yo creo que con las mujeres no tuvo un comportamiento normal. No, porque
Una cosa es tener 2, 3 mujeres. Claro, vivió muchos años. No, hombre, quiero decir, tener 2 o 3, hay mucha gente, lo que es muy difícil que un hombre de esta categoría se hubiera quedado con la primera y hubiera estado viviendo con ella 80 años. Eso es difícil. En ese ambiente y en ese momento. Pero de eso a tener docenas, no, eso ya es otra cosa. Entonces, muchas gracias. Y si alguien quiere comentar algo, o hacer alguna pregunta, o ampliar algo, o que algo no haya quedado claro, yo muy gustosamente lo sé. Ahí tengo mucho material por si me preguntan cosas que las puedo buscar y responderles. Y nada más, espero que os haya gustado. ¿Quién? Sí. Sí, hoy ha salido una precisamente. En el programa, es que hoy ha sido dedicado a esta etapa, y hoy en el programa sale una obra de Modigliani, la última, en la que una mujer intenta cogerle y él se escapa con una especie de otra mujer etérea. Sí, Modigliani también, pero no llegaba a Picasso. Picasso, yo creo que como Picasso no debe haber habido nadie. No, primero, por muchas cosas. Lo primero, por tener una obra tan extensa, por haber sido tan influyente en la pintura. Porque cambió, con Picasso, se puede decir que se pasa de la pintura, ¿cómo diríamos?, moderna a las vanguardias, de la pintura realista, del impresionismo. Picasso crea un estilo pictórico, ese es el mérito suyo, y es el padre de las vanguardias. Bueno, Picasso, también Braque, Leger, Delaunay y otros muchos, pero sobre todo él, y sobre todo porque tiene una importancia en la pintura y en el arte posterior, anda, que no tiene Picasso imitadores, y porque creó mucha obra. Luego, su vida familiar y su vida personal, porque claro, hay que leer las memorias que han hecho los nietos de él. Algunos lo ponen fatal, y porque en sus relaciones familiares debió ser un auténtico déspota, en las relaciones familiares. Pero bueno, las cosas son como son. Eso ya no se puede evitar, que tuviera 8 mujeres y que se casara con 2, hijos con 3. Lo que pasa es que en aquel momento pues hizo sufrir mucho, porque claro, cuando Olga ve que aparece, cuando Fernando Olivier ve que aparece Eva Güell, cuando Eva Güell ve que aparece Olga Koklova, cuando Olga Koklova ve que aparece Dora Maar, cuando Dora Maar ve que aparece François Gillot, cuando François Gillot, y así, hasta la 8ª, pues entonces eso, él era el mismo, pero las mujeres, y leyendo biografías de él, yo digo, pero ¿cómo este hombre? Bueno, dicen que no se acostaba por la noche, que estaba toda la noche trabajando, pintando, que luego dormía por el día, a ratos. Era incansable. Si no, es que no da tiempo a hacer, aunque vivió muchos años, no da tiempo a hacer más de 50.000 obras que tiene reconocidas. Era hiperactivo, sí, totalmente hiperactivo. No tenía nada de pereza, trabajaba lo que le pusieran. Y sí, debió tener un carácter, porque las relaciones con su hijo Pablo, que era el hijo primero que tuvo, y él le hizo la vida imposible. Es más, Pablo dice que algunas veces que lo fue a ver le echaba a los perros. Cuando lo veía al llegar, decía, quita de ahí ese, échale los perros. Y le soltaba unos perros que tenía alemanes y tenía que salir por pies, escapando de los perros. O sea que... ¿Algún comentario, alguna cosa más, si os ocurre? Sí, pero era un artista. Por lo menos se lo han reconocido. Y hombre, su valía, como por lo menos las primeras obras, esas que hemos visto, la Caridad, la Primera Comunión y todas esas obras de su padre y su madre, se ve que él sabía pintar como Velázquez. Lo que pasa es que luego pintaba como quería y hacía lo que quería. Que luego yo creo que hay también obra de él que no tiene
objetivamente ningún valor, porque es que hay láminas, yo he visto láminas que son 2 rayas cruzadas y la firma Picasso. No está elaborado. Ahora, la señorita de Aviñón le llevó más de un mes trabajando día y noche en él. Y ahora quitaba a un estudiante, luego ponía a un militar, luego quitaba al militar también, luego ponía una negra, luego quitaba a la negra. O sea, era creador. Y, por ejemplo, hay que reconocer, aunque no se sea historiador de arte, porque Picasso te puede gustar más o menos, pero lo que sí está claro es que tú entras en un museo en que sabes que hay obras de Picasso y entras allí y vas, subes por la escalera y cuando llegas a una sala dices, aquello es un Picasso. Algo debe tener, porque tú eres capaz, sin ser además un entendido, de decir, eso es un Picasso, y no dices, ese es un, yo qué sé, un Deren o un Blahnik. También lo puedes saber, pero vamos, que generalmente la obra de Picasso se reconoce y es reconocida. Y el Guernica es una obra que tiene mucho más de política y de simbología que objetivamente, pero hay que reconocer que es una obra que refleja una serie de factores importantísimos de lo que él quería representar. Bueno, pues hasta la próxima, que espero, la estoy empezando a preparar ahora, que será muy bonita porque voy a hablaros de Fernando Gallego y el cielo de Salamanca.